SER Podcast. Bueno, este es un yacimiento muy importante que se excavó en los años 71 o 73 y el interés reside sobre todo para la historia de investigación en aquellos momentos en que por primera vez se ve el factor fenicio en el proceso de iberización. Es decir, las gentes del bronce final reciben influjos de pericios primero y después del mundo griego, y a partir de ahí se inicia o se desarrolla la cultura ibérica con una serie de avances para aquella época en la península, como la cerámica torno, la metalurgia del hierro, un urbanismo más desarrollado. Entonces este yacimiento, al poco de excavarse a finales de los años 70, fue declarado Monumento Histórico Nacional, lo que ahora sería un BIC, pero desgraciadamente ha sufrido una serie de agresiones para la extracción de gravas, hasta que finalmente el ayuntamiento en 2019 lo compró. Continuamos en Ser Historia en este programa especial que estamos haciendo desde el Museo de Arte Sacro aquí en Orihuela, en una mesa con velas y la figura de Playmobil delante de Miguel Hernández, que nuestra compañera Conchita, directora de Radio Orihuela, ha tomado, ¿no?, de forma distraída, diciendo: esto que hace aquí es Miguel Hernández, que está presidiendo, ¿no?, este programa de radio. Escuchábamos ahora a Emilio Diz, él es arqueólogo de Los Saladares, es el emplazamiento arqueológico al que vamos a dedicar los próximos minutos. Él hablaba en un vídeo del canal Patrimonio de Orihuela. Los Saladares es uno de los emplazamientos arqueológicos, yo creo que más importantes de Orihuela, en donde podemos encontrar restos de la historia de esta comarca, pues desde prácticamente todo el primer milenio antes de Cristo. Para hablar de ello contamos con otro arqueólogo que ya estuvo con nosotros, hablando también del mundo ibérico en otra ocasión. Alberto Lorrio, bienvenido a Ser Historia de nuevo. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros en este marco comparable. Ya sé que es un poco una frase hecha, pero es que es verdad. Desde luego. Es impresionante. Es una delicia hacer aquí un programa de radio en este claustro. Antes de comenzar el programa, yo te preguntaba por el yacimiento de Los Saladares, porque no es el único sitio, ni es la primera vez que seguramente hayas encontrado esa información pues que se habla de un yacimiento de la cultura del Argar, una de las más misteriosas que hay en la prehistoria de España, pero realmente Los Saladares tienen poco que ver, ¿no?, con el Argar. Claro, bueno, Los Saladares es un yacimiento post-argárico, ya desde el momento de su descubrimiento. A mí me llama la atención, es decir, la bibliografía nacional e internacional no hay ninguna duda. El Argar es una cultura que aparece a finales del tercer milenio y desaparece un poco misteriosamente en torno al 1500, un poquito después, y que, bueno, pues que es muy conocida a nivel europeo porque los hermanos Siret, que son unos belgas, se instalan en Cuevas de Almanzora y dan a conocer al mundo y en congresos internacionales esta cultura absolutamente sorprendente, entre otras cosas porque enterraban a sus personajes más relevantes debajo del suelo de las casas y dentro del poblado, con lo cual encontrábamos muchísima riqueza no habitual. Claro, Saladares no es un poblado argárico, pero en Orihuela sí hay un poblado argárico importante, que es San Antón, y yo sospecho, pues ya digo, la primera noticia de prensa que sacaron hace 5 años cuando empezábamos a excavar era el poblado argárico, que yo no acababa de entender muy bien, y yo supongo que a nivel popular las excavaciones de los años 70 se mezclaron con las excavaciones en otros yacimientos y el Argar suena más que el bronce final, que bueno, no deja de ser un término arqueológico sin esa connotación frío, ¿no?, cultural, sí, y más frío, evidentemente. Claro que sí. El lugar en donde se encuentran Los Saladares ya es un lugar estratégico, como sucede siempre, ¿no?, con estos emplazamientos. Está en la Vega Baja, cerca del río Segura. Siempre estos poblamientos, ¿no?, pues lógicamente están cerca del agua. Y además en un emplazamiento, como digo, que es estratégico para defenderse, controlar al vecino, lo que hubiera al lado, y también tener recursos, ¿no?
Sí, bueno, es una zona con 3 pequeños cerros y uno de ellos es ocupado pues prácticamente un milenio, lo cual quiere decir que el asentamiento funciona. No hemos encontrado murallas, con lo cual es raro, sobre todo en épocas ya de época ibérica, con lo cual que lo normal es que las tengan, porque si no las tienes problemas serios. Y sí, está en una zona estratégica, la entrada desde la desembocadura del Segura hacia el interior, una vía estratégica de primer orden, y eso explica por qué en torno al siglo IX un grupo de gente se asienta en este espacio y en la Sierra de Crevillente ocupando esas 9 entradas. Antes de Cristo. Que a veces los arqueólogos olvidan. Sí, bueno, perdona, efectivamente 10-9 antes de Cristo. Y bueno, ahí se podía haber quedado el tema si no fuera porque los fenicios, a partir de esas mismas cronologías, se están moviendo por la costa y la desembocadura del Segura es uno de los puntos fundamentales, digamos, de nuestra geografía a nivel económico, de redes comerciales, de rutas hacia la meseta, hacia Andalucía, en fin, y por lo tanto los habitantes de esta zona se van a encontrar que van a estar en el medio de unas coyunturas internacionales que eso les va a beneficiar, evidentemente. ¿Y cómo se iberiza, si me permites la expresión, cómo se iberiza este yacimiento? En realidad nosotros tenemos fotografías fijas de las diferentes etapas, o sea, sabemos cómo surge, en torno al 9, 8, 10, 9, sabemos cómo se orientaliza, que es un término que utilizamos los arqueólogos para hablar de la transformación que sufren estas comunidades ante la llegada de los fenicios, que traen, bueno, moda egipcia, escarabeos, broche de cinturón, fin, adornos, etcétera, etcétera, y eso colapsa a finales del siglo VI. Entonces ahí tenemos un problema interpretativo, es decir, los grandes yacimientos de ese momento, que es Peña Negra en Crevillente, o las ciudades fenicias, los núcleos fenicios de Guardamar, desaparecen. En un horizonte donde seguramente la presencia griega está machacando las costas, eso colapsa. La gente no debe desaparecer porque en Saladares, a diferencia de estos yacimientos que te he comentado, va a seguir estando ocupada. Lo que pasa es que nosotros tenemos fotos fijas, o sea, no vemos la transición, vemos que estos ya no están y lo que vemos después es como en el mismo espacio tenemos un edificio ya de lo que llamamos cultura ibérica, donde vemos que muchas de las cerámicas vienen de atrás, que muchas de las tradiciones vienen de atrás y que bueno, pues lo que cambia seguramente pues es bueno, pues todo lo que viene nuevo, fundamentalmente todo el mundo griego, que al no haber fenicios aquí va a entrar, digamos, a través del Segura con yacimientos como en fin, los que están en la desembocadura, Cabezolucero, en fin, con cientos de vasos griegos que van a inundar el mercado, digamos, y va a transformar completamente esos. Y bueno, y tenemos la Dama de Elche, que ya no es orientalizante, sino que ya es de un gusto más local, más local y con influencia de tipo griego. Ya cambia el péndulo, ¿no? Claro, has empezado hablando de esa época orientalizante del mundo fenicio, que es muy atractiva, ¿no? Porque los fenicios llegaban por el Mediterráneo, llevando siempre, comerciando, ¿no? Eran embarcaciones muy pequeñitas, no tenemos que imaginarnos grandes navíos, al contrario, eran muy pequeñas, que yo muchas veces pienso, digo, pero ¿cómo aquí en 6-7 metros, ¿no? Podían llevarlo todo? Y lo que llevan son objetos pequeños, que sean fáciles de llevar de un sitio a otro, con los que comercian, pero también con los que van influyendo y aportando, dando nuevas ideas, ¿no? A esas poblaciones locales que empiezan a conocer a través de esos amuletos, de esos escarabeos. Pues era como casi la televisión por satélite de la época, ¿no? Veías lo que se estaba haciendo en un lugar a miles de kilómetros y todo eso influyó también en esas culturas locales, ¿no? Indudablemente. Lo que pasa es que el mundo fenicio es mucho más complejo. Es decir, la idea que tenemos es esa, pero cuando nosotros estamos excavando en Guardamar, lo que encontramos son, reutilizados en la muralla, sillares y golas egipcias, es decir, cornisas. Y esos mismos elementos los encontramos en la escultura ibérica, la arquitectura ibérica, los encontramos en el monumento de Pozomoro, que está en Chinchilla, en medio de la nada, y donde quien ha construido ese monumento seguramente viene de la zona del Bajo Segura, porque es la más cercana. Y ahí nos están contando mitologías, pero no en un escarabeo, sino en un relieve. Sí, una divinidad mitologías de que se ha relacionado con Gilgamesh. Claro, incluso, con monstruos comiendo. Es que son mitos. Muy mesopotámicos, no egipcio, muy mesopotámico. Muy de ese mundo del sur de Anatolia, de ese mundo asirio, con eso. Bueno, ahora hay una exposición sobre Asurbanipal, y claro, yo lo primero cuando he ido a verla, del British, en Madrid, claro, ves una alfombra
que realmente es un suelo que imita una alfombra, y hay un fragmento en Pozomoro imitando lo mismo. Ves esos leones que los tenemos en Pozomoro, quiere decir, los fenicios traen el urbanismo, que trae la idea de ciudad, y traen los artesanos capaces de hacer las ciudades. El problema es que a yacimientos como Saladares, pues lo que llega es un pálido reflejo. Evidentemente no tenemos sillares, tenemos ya edificios cuadrados, tenemos adobes, tenemos vid, tenemos higos, o sea, que introducen una serie de elementos, pero bueno, tenemos un pequeño santuario, pero es muy modesto y desde luego no está construido con grandes sillares como sí debió estarlo en Guardamar, por ejemplo, por no hablar de Málaga o en Cádiz. Claro. El yacimiento se descubre a finales de los años 60 de una forma casual. Pues unos chiquillos, ¿no?, que estamos jugando al fútbol, de repente encuentran algunas cosas curiosas y se empieza a excavar, ¿no? Y ahí comienza un poco la historia. ¿Qué es lo primero que apareció y cuáles son esas obras maestras, esos highlights, no me gusta utilizar, ¿no?, este término un poco pedante, esas obras maestras que han aparecido hasta ahora? Claro, lo interesante de este yacimiento es que se descubre en el año 69 y aparece una serie de fragmentos de cerámicas, que la cerámica a veces, en fin, la cosa más modesta es lo que a veces da mucho juego, sobre todo a los arqueólogos. Entonces, estas investigadoras van a Madrid y en el Instituto Arqueológico Alemán enseñan esas cerámicas y hay platos de barniz rojo, que es un tipo de cerámica fenicia. Hay un investigador, Osvaldo Arteaga, que está en Madrid, que es un venezolano, que está trabajando con los alemanes, y claro, de repente interesa, porque es que esa cerámica solamente empezaba a ser descubierta en los yacimientos fenicios. Claro, en la Comunidad Valenciana, en toda esa zona del Levante, la idea era que el mundo ibérico surgía de lo griego y lo fenicio no se reconocía, o sea, aquí no había fenicios. Entonces, de repente, el encontrarte que había un horizonte fenicio que podía haber influido en la cultura ibérica era toda una revolución. Entonces, claro, de repente se plantea la excavación aquí, no por lo ibérico, sino por ese horizonte anterior, para entender qué pasaba y cómo funcionaba, digamos, ese influjo fenicio en estas comunidades, ¿no? Y eso es lo que lleva a iniciar las excavaciones. Hallazgos, pues de esas excavaciones hay un plato de cerámica a mano, una fuente decorada con líneas incisas pintadas y rellenas de yeso, con unos patitos idénticos a los del suroeste, de la cultura del carambolo, de la zona del carambolo y tal, espectaculares. Nosotros este año pues hemos encontrado un horizonte con material fenicio, un anzuelo asociado a erizo de mar, a caracolas de mar, o sea que parece que está llegando también platos de pescado, o sea, no solamente llega el vino, que es lo que siempre llega primero, las ánforas, pues ahora parece que son no solamente ánforas, sino también pautas de alimentación. Y hemos encontrado también un peine, ¿no?, que es una cosa un poco excepcional, porque en realidad parece que es una alliendrera, que dicho así parece algo como muy básico, pero las estelas del suroeste, que son unos monumentos espectaculares, que en el Museo Arqueológico Nacional tiene una colección espectacular, aparecen personajes con cascos, con carros, con caballos, con espadas, con cascos y con peines como los nuestros, además con el mismo agujerito, es decir, es un elemento de prestigio, que solamente tienen acceso a él las élites, normalmente son de marfil, el nuestro es de hueso, y habría más de madera, ¿no? Los Saladares es, en definitiva, pues una especie de pueblito, sí, podemos entenderlo así, y como sucede con todos, necesita, por esas necesidades del ser humano, un santuario, que lo habéis encontrado, pequeñito, y una necrópolis donde dejar los muertitos. ¿Habéis encontrado, no, todos estos espacios en el yacimiento o todavía queda por hacer? De muchos yacimientos conocemos las necrópolis y, como sabes, y de otros muchos solamente conocemos los poblados. En Guardamar conocemos el poblado, no conocemos la necrópolis. Cabezo Lucero, que está también en Guardamar, conocemos el poblado y la necrópolis. De Crevillente conocemos los dos y eso nos da mucho juego, porque vemos el mundo de los vivos y como el mundo de los muertos a veces no refleja exactamente lo que vemos en el mundo de los vivos. Aquí no conocemos la necrópolis. Tiene que estar en un entorno de unos 2 kilómetros, porque es lo habitual, o sea, la gente se entierra muy próximo. Tiene que ser una necrópolis de incineración. Seguramente por las cronologías podemos tener una fase donde queman los muertos en una pira, recogen los restos, los meten en una urna y se la llevan. Podemos tener también otra fase, que es el siglo VI, donde hacen un hoyo en el suelo y queman el cadáver dentro y lo dejan in situ, y volver otra vez a ese mundo ibérico con esas urnas. Yo supongo que estará bajo metros y metros de sedimentos, pues tiene que estar en la zona entre el río y el poblado,
en principio, que sería lo lógico, en una de las vías principales, más que pensar en el Saladar de atrás, que en principio no es una zona tan idónea, pero siempre hay sorpresas. Te lo decía antes al comienzo del programa, antes de empezar la grabación, Alberto, si habíais encontrado, al tener ese aspecto orientalizante, si habéis encontrado algún elemento egipcio. Yo no pierdo la esperanza, me decías que no, pero seguramente puede aparecer, ¿no? Sí, mira, yo en mi experiencia en esta zona, porque yo vengo del mundo celta, hice la tesis de los celtíberos, pues en Guardamar tuvimos la suerte de encontrar un escarabeo de Tueris, que es como la uña de mi dedo meñique, y que se ve con una lupa, que es una hipopótama con un cuchillo, y bueno, es una cosa impresionante. Y bueno, pues, pero hemos excavado decenas de metros cúbicos de tierra y hemos encontrado un escarabeo, y estamos en la ciudad fenicia donde ya hay 7 publicados, ¿no? Entonces a esta zona en Crevillente hay un conjunto de escarabeos, o sea, tienen que llegar, porque esta gente son adornos, son elementos que ellos introducen en su cultura y que igual que introducen el plato de pescado, introducen todo este tipo de objetos. Además es curioso que los fenicios de la costa se quedan con lo mejor. Es decir, aquí no hay cerámicas griegas quiero decir de las antiguas, aquí no hay cerámicas etruscas, tampoco en Crevillente. En cambio, las tenemos en muchísima cantidad en Guardamar. No tenemos ánforas de Quíos, el vino de Quíos era de los más famosos de la antigüedad, tenemos en Guardamar. Aquí llega la ánfora fenicia, con vino de Málaga, con suerte, si no de Crevillente, que sabemos que están haciendo ánforas en esta zona. Como si viniera aquí el vino de Tetabric, ¿no? Hay un filtro, o sea, a ellos les pasan cosas, bueno, pues el Luthier lo decía, ¿no? Es decir, esas baratijas, ¿no? Es decir, elementos secundarios que en estas sociedades los valorarían de una forma muy positiva, pero que no, evidentemente, no son grandes elementos que, bueno, que se los quedarían para su consumo propio con toda seguridad. Y ya como última pregunta, el gran misterio, ¿se deja de utilizar en el siglo II antes de Cristo? ¿Por qué? No lo sabemos, porque, vamos a ver, yo a la hora de excavar yo me he centrado en la parte más alta y el poblado no tenía esa fecha, o sea, según los excavadores Arteaga y Serna se había abandonado un poquito antes. Entonces en la zona llana encontramos parte de una cabaña, de una casa, eso no es una cabaña, es una casa ibérica con material del siglo II, pero esa parte no la hemos excavado. Nosotros tenemos que trabajar, son 4 años, es un proyecto pues financiado por el ayuntamiento, con colaboración de la universidad, es decir, que tenemos una obligación de sacar unos resultados y musealizarlo y convertirlo en un sitio visitable. Y había que centrar el tiro, y pensamos que centrando el tiro en la parte alta podíamos solventar estos problemas que a mí me parecían como, no sé cómo explicarte, de más impacto, ¿no? Mientras que ese momento final tenemos mucha más información en otros yacimientos y desde luego ahí está. Para empezar es la zona más fácil, porque llegas con el coche, te bajas, o sea que anima, yo creo, a cualquier arqueólogo en el futuro. Nosotros tenemos otro ciclo pendiente, otros 4 años, en algún momento podemos ejecutar, y si no, nosotros, pues otros arqueólogos, otros equipos, y el yacimiento daría información sobre ese momento posterior a la conquista. Yo supongo que al final ciudades como Iliz y Liqui al final absorberían en un momento determinado esta población dispersa, como estamos viendo en nuestras excavaciones en la Alcudia, donde hemos sacado una muralla, donde estamos viendo cómo la ciudad crece, cómo, en fin, después de las guerras púnicas hay toda una remodelación, la muralla queda obsoleta ya y pasan por encima los basureros. Todo eso genera seguramente una atracción de población de estos núcleos menores que se irían a la capital, pues como en los años 40 en España, te quiero decir, o sea que tampoco ha cambiado tanto. No ha cambiado tanto, en efecto. Los Saladares es uno de los enclaves arqueológicos más interesantes que hay en las cercanías de Orihuela, que hemos descubierto en los últimos minutos junto con nuestro amigo ya y compañero, el arqueólogo Alberto Lorrio. Como siempre, Alberto, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.